Ya está. Bien, muchachos. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar el tema de ángulos verticales. ¿De acuerdo? Ángulos verticales. Dos tipos de ángulos, jovencitos. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Ya? Vamos. Dentro de los ángulos verticales, repito, hay dos tipos de ángulos. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. Vamos a enfocarnos donde dice ángulo de elevación. ¿Ya? Miren, vamos a ampliar. Ya. Miren, jovencitos, aquí en la pantalla. Este señor que está aquí, ¿sí? Este señor está mirando a esta ave, a este pajarito que está aquí, ¿no? A esta ave. Él cuando mira, él inconscientemente proyecta dos líneas, o sea, inconscientemente. Él no se da cuenta, pero inconscientemente genera dos líneas. Esta línea que estoy subrayando se llama línea visual, que da directamente a esta ave, ¿no? ¿Correcto? Eso se llama línea visual. Y al mismo tiempo, a la vez, en cuestión de segundos, también proyecta otra línea que va de frente. Esa se llama línea horizontal. Entonces, tenemos dos líneas, línea visual y línea horizontal. Siempre que yo veo algún objeto, ya sea para arriba o para abajo, siempre voy a generar dos líneas, línea visual y otra línea horizontal. Obviamente que cuando yo miro hacia arriba, el ángulo se llama de elevación. Y si miro hacia abajo, se llamará depresión, ¿ya? Vamos con el ángulo de elevación primero. Entonces, entre la línea visual y la línea horizontal hay un ángulo en el medio, si ustedes se dan cuenta. Este angulito alfa. Siempre el angulito alfa va en el medio de las dos líneas. En la línea visual y la línea horizontal. Entonces, ¿qué cosa viene a ser alfa? Alfa viene a ser mi ángulo de elevación, ¿ya? Entonces, ¿quién es mi ángulo de elevación? El alfa, que ha sido generado por las dos líneas, la línea visual y la línea horizontal. Este ángulo alfa obviamente nos van a dar, ¿no? Nos van a dar en el problema, puede ser 30 grados, 53 grados, 37 grados. Siempre va a ser un ángulo notable, un ángulo conocido, ¿ya? ¿De acuerdo? En el problema va a ser un ángulo conocido. Entonces, es un ángulo de elevación. ¿Cuándo se da un ángulo de elevación? Cuando yo miro hacia arriba, objetos que están por encima mío. En este caso, el ave está encima mío, está arriba, ¿sí o no? Entonces, ese es ángulo de elevación, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con el otro. Jóvenes, ¿hasta aquí está bien? ¿Ángulo de elevación? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con el ángulo de depresión. Miren, el ángulo de depresión se va a originar cuando yo miro objetos que están por debajo mío. Por ejemplo, yo estoy aquí ya, dentro del avión, ¿ya? Estoy aquí yo. Ahí estoy yo. Y abajito, mira, en el mar hay un buque, un barco, ¿cierto? Hay un barco. Hay un barco, ¿correcto? Entonces, cuando alguien mira hacia abajo, o sea, por debajo, se origina el ángulo de depresión. Depresión. Es como si yo estuviera deprimido, ¿no? Cuando estoy deprimido, miro hacia abajo, ¿sí o no? Estoy deprimido, miro hacia abajo. Algo así, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, de esta persona que está en el avión, se va a generar dos líneas. La línea visual es aquella que va directo al objeto, en este caso al barco. Puede ser también, digamos, un bote o una persona que está debajo, ¿no? O una hormiga, no sé, un insecto, ¿ya? Esos son ángulos de presión cuando miro hacia abajo. Y aquí veo o tengo una línea horizontal. Entonces, entre la línea visual y la línea horizontal, ¿sí? Porque yo siempre cuando miro, ojo, voy a generar dos líneas siempre. La línea visual que va directo al objeto y la línea horizontal que va de frente.
Entonces, aquí tengo la línea horizontal y tengo la línea visual. Entonces, siempre en el medio de las dos líneas va el ángulo. Aquí va el ángulo. En este caso, ¿qué ángulo será? Si estoy mirando hacia abajo, ángulo de depresión. ¿Ya? Ángulo de depresión. Ese será mi ángulo. Cuando miro hacia abajo es ángulo de depresión. ¿Ya, muchachos? Así de fácil. Cuando miro hacia arriba, ángulo de elevación. Cuando miro hacia abajo, ángulo de depresión. ¿Y dónde va el ángulo? En el medio de las dos líneas, porque cada vez que yo miro, ya sea un objeto arriba o ya sea un objeto abajo, voy a generar dos líneas. Dos, ¿ya? Línea horizontal y línea visual. Y en el medio van los ángulos, ya sea de elevación cuando miro hacia arriba o ya sea de depresión cuando miro hacia abajo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí estamos bien? Volver a repetir, profe. ¿Desde dónde, Jefferson? ¿Todo? ¿O la elevación o depresión? Dime. Todo, profe, porque entraba un poquito tarde, disculpe. Ya, ya, pero también van a esperar, jovencitos, con los ejercicios, por favor, ¿eh? ¿Ya? Ya. Muy bien, Jefferson, mi estimado Jefferson. Observa, Jefferson, estaba diciendo que en este tipo de ángulos hay dos tipos de ángulos, ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿ya? La elevación se da cuando usted mira hacia arriba. Cuando mira hacia arriba, entonces se genera el ángulo de elevación. Y cuando yo miro hacia abajo, cuando miro hacia abajo, se genera el ángulo de depresión. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, ¿cómo sería? Aquí yo tengo un objeto encima mío, ¿cierto? Elevación, vamos a ver elevación. Cuando yo miro hacia arriba, trazo una línea visual, ¿sí? Porque de mi ojo sale dos líneas, ¿ya? Línea visual y sale otra línea horizontal. En el medio de las dos líneas se encuentra el ángulo, este ángulo que está aquí, ¿ya? Entonces, este ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo de elevación. Siempre el ángulo de elevación está entre las dos líneas, entre la línea visual y la línea horizontal, ¿ya? Ese es el ángulo de elevación. Y cuando yo miro objetos hacia abajo, cuando miro objetos hacia abajo, se llama ángulo de depresión, porque estoy mirando hacia abajo. Igual, se genera dos líneas, línea horizontal y línea visual, ¿de acuerdo? Y siempre en el medio de las dos líneas se coloca el ángulo. En este caso, ¿quién es mi ángulo? El ángulo θ. ¿Qué ángulo sería? Ángulo de depresión, ¿de acuerdo? Ángulo de depresión, ¿correcto? Nada más. Entonces, en resumen, hay dos tipos de ángulo. De elevación cuando miro hacia arriba, depresión cuando miro hacia abajo. Y ya sea que mire arriba o ya sea que mire abajo, siempre el ángulo se ubica dentro de las dos líneas, de la línea visual y la línea horizontal, ¿ya? Y obviamente, pues, muchachos, estos ángulos que están aquí, estos ángulos, siempre van a ser ángulos conocidos, son ángulos conocidos, puede ser 30, 37, 53, 45, ya depende del problema, ¿ya, jóvenes? Eso es todo, jovencitos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Hemos hecho la teoría. Ahora vamos con los ejercicios. Ya. Vamos a abrir el primer ejercicio. Ejercicio 1, lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Ejercicio 1. Jóvenes, para este tema solamente usted tiene que conocer los ángulos notables. Hay que saber los ángulos de 30 y 60, hay que saber los ángulos de 37 y 53, los de 45 y 45. Hay que conocer eso, ¿ya? Nada más. El resto es sencillo. Sí, sí, Jefferson. Ahorita, Profe. sí, Victoria. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Ya, la asistencia. Jovencitos, traten de entrar temprano porque, miren, nos vamos a atrasar ahorita. A ver, López. A ver, mi estimado López. Asistió. Correcto. ¿Quién más? Victoria, Echevarría.
Ahí está, ya puse acción. ¿Quién más, jovencitos, acaba de entrar? ¿Quién más ingresó? ¿Nadie más? Nadie, creo, Ya, profe. nadie más. Ya, bien, bien, bien. Entonces, vamos con lo que estamos diciendo. Ya, aquí, traten de ingresar temprano, por favor. Ya. Aquí, jóvenes, dice, desde un punto del suelo se observa la parte superior de un poste con un ángulo de elevación de 37. Si la altura del poste es 12 metros, calcule a qué distancia de la base del poste se ubica el punto. Muy bien. Ya, miren, dice desde un punto en el suelo, vamos a dibujar el suelo. ¿Ya? Ya. Este es el suelo, ¿ok? Desde un punto en el suelo, un punto cualquiera, ¿ya? Digamos que sea un puntito acá. Ya, aquí vamos a dibujar un puntito. Aquí. Acá hay un puntito, ¿ya? Desde un punto en el suelo, ¿sí? Este es el suelo, ¿correcto? ¿Sí? Este es el suelo. Estamos dibujando la apariencia de un suelo. Ya. Algo así, ¿ya? Desde un punto en el suelo se observa la parte superior de un poste. Ah, ya, hay un poste, muchachos. Hay un poste. Vamos a dibujar el poste. Ya. Ahí está el poste. ¿Correcto? Ya. Vamos a suponer que este es un poste, ¿ya? Dice, se observa. Ah, ya, se observa. Correcto. ¿Qué quiere decir, jovencitos? ¿Quién observa? Aquí en este punto hay una persona, ¿sí o no? Esta persona observa la parte más alta de un poste, ¿cierto? Observa la parte de un poste. Ya. Pero como esa persona no tiene medida, no tiene una estatura, ¿sí? Es algo es ficticio, entonces no me menciona de la estatura del poste, entonces lo considero como un puntito. Entonces, esa persona está mirando la parte más alta del poste, ¿cierto? Entonces, de su ojo de esa persona se va a trazar una línea visual. Recuerda que del ojo siempre sale dos líneas, línea visual y línea horizontal, ¿de acuerdo? Mi línea visual entonces sería esta de acá. Ahí está, a la parte más alta, ahí. Esa es mi línea visual. ¿Y cuál sería mi línea horizontal? Esta que está. Esta sería mi línea horizontal. ¿Ya? Esa es mi línea horizontal. Entonces, ¿dónde va el ángulo? El ángulo siempre va entre la línea visual y la línea horizontal. ¿Y de cuánto es ese ángulo? De 37. ¿Es de elevación? Sí. ¿Por qué es de elevación? Porque estoy mirando hacia arriba, ¿no? Recuerda que cuando miro objetos hacia arriba es elevación. Entonces, ese ángulo de elevación me dice que es de 37. Ya. Pongo acá 37. ¿Correcto? Listo. Ahora, y si ese es 37, arriba ¿cuánto será? 53, ¿te acuerdas? 37 y 53, ¿no? Ya, ¿y qué me dice? Si la altura del poste es 12 metros. Ah, ya, la altura del poste es 12 metros. Ya, chicos, ¿recuerdan ustedes triángulo notable de 37 y 53? ¿Sí? A 37, ¿quién se lo pone? 3K. 3K, A 53, ¿quién se lo pone? 4K y 5K. Y la hipotenusa 5K. Correcto. Eso es lo que deben de saber, ¿no? Entonces es un triángulo notable, ¿cierto? Ya pues jóvenes, ya, ¿y de ahí qué sigue? Bueno, como yo sé que este es 12, pero yo sé por triángulo notable que este es 27, esos deben de ser iguales, ¿sí o no? ¿Sí? Iguales. Entonces de acá, ¿qué digo? ¿Cuánto vale mi K? 4. Correcto. De aquí he descubierto que mi K vale 4. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué me pide a mí? ¿Qué me pide? A ver, dice, si la altura del poste, la distancia de la base del poste al punto donde se ubica. O sea, ¿qué me pide? 4K, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? De la base del poste al punto. Ya, y la base del poste, jovencitos, no sé si te ubicas, aquí es
El poste con el piso hace 90 grados, ¿sí o no? ¿Cierto? Por eso es un Sí. triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué me está pidiendo? 4K, ¿sí o no? Me está pidiendo 4K, ¿correcto? Entonces, veo que a mí me está pidiendo la distancia que va del punto a la base del poste. O sea, me está pidiendo 4K, ¿no? ¿Correcto? O sea, me está pidiendo a mí 4K. 4K. ¿Correcto? Pero K ya lo conozco. ¿Cuánto vale mi K? 1. 16 profe, Mi K sale. vale 4. 16 sale. Claro que sí, Tiago. 4. Mi K vale Ángelo, 4. profe, Ángelo. Allá, Ángelo, muy bien, Ángelo. 4 por 4, 16. 16 metros. Quiere decir que la distancia del punto donde está la persona a la base del poste mide 16 metros, ¿ya? ¿Qué tal, jovencito? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, Sí, profesor. muy bien. Solamente había que saber los triángulo notable, ¿de cuánto? De 37 y 53, nada más. Ya, muchachos, eso nomás es. Ya. Listo, jóvenes, tomen nota, por favor. Sí, sí, pero lo voy a subir. Estoy grabando la clase, ¿no? Sí, sí, lo voy a subir. Espera, profe, espera. Sí, sí, lo estoy grabando, a ver. Sí, estoy grabando, correcto. Sí, tomen nota, ¿no, muchachos? Tienen 2 minutos como Listo, máximo. profe. Por favor, sí, me avisan. ¿Ya está? Queda. Ya. Listo, profe. Allá, ya está. Muy bien, Benítez. Ya está, profesor. Muy bien, Romero. Pasamos a la siguiente, entonces. Ya, voy a grabar esto. Mejor dicho, voy a guardar esta solución. Ya, R1. Voy para subirlo, ¿ya? Ya, ahora sí. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Ahí está. ¿Eh? Ahí está en su pantalla el ejercicio número 2. Bien, leamos. Dice, una persona de 2 metros de altura, ahora sí la persona tiene estatura, ¿se dan cuenta? En antes no tenía la persona estatura, ahora sí. Una persona de 2 metros de estatura observa la parte superior de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Observa la parte superior del poste, o sea, ángulo de elevación, ¿sí o no? Si hubiera dicho, observa la parte de abajo, ángulo de depresión, ¿no? De 45 grados. Si la longitud del poste es de 20 metros, calcula la distancia de la base del poste, calcula qué distancia de la base del poste se ubica. Ya, miren. Entonces, veamos. Vamos a dibujar el piso. Ahí está el piso. Ya. Luego me habla de una persona de 2 metros, ¿cierto? Ya, una persona de 2 metros. Muy bien. Entonces, ya, una persona de 2 metros. Vamos a dibujar a la persona de 2 metros. A ver, ¿cómo lo dibujo? Voy a suponer que esta es la persona, ya muchachos. En verdad no necesito ser gran dibujante. Palito, profe. Claro, solamente palitos, ya eso es referencia nada más. ¿Sí? Es una referencia. Ya, digamos que esta es la persona, ¿ya? Ya, esta es la persona. Esa persona mide 2 metros. Así me dice. Ya, 2 metros. Le pongo 2, ya, ya, 2 metros para que vean, 2 metros. Ya, es una persona, ojo. ¿Ya? Algo así. Algo así, ¿ya? Ya, 2 metros. Dice, observa la parte superior de un poste. Ah, un poste. Hay un poste, ¿de acuerdo? Hay un poste. Y el poste que esté aquí.
Ya, hay un poste ahí. ¿Ya? Este poste dice, observa la parte superior de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Correcto. ¿Tiene longitud el poste? Sí. ¿Cuánto mide? 20, ¿no? Sí, 20. 20. Este poste mide 20 metros. Ya, ya está. Bien. Entonces, mire, esta persona que está aquí va a mirar con un ángulo de elevación la parte superior del poste. Entonces, siempre del ojo sale dos líneas, la línea visual y la línea horizontal. A ver, trazamos línea visual, del ojo sale línea visual. Ahí. Aquí, ¿cómo está? Línea visual, de aquí. Ahí está, ¿ven? Ahí está la línea visual. Y falta la línea horizontal. ¿Dónde está la línea horizontal? La línea horizontal va de frente, ¿cierto? Le dije que va de frente. Esa es la línea horizontal. Repito, siempre del ojo sale dos líneas. Línea visual y línea horizontal. Ahí está. ¿Dónde va el ángulo? En el medio de las dos líneas. Y ahí ese ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 45. Ay, 45, correcto. 45, muy bien. Profesor, 45 es conocido, ¿sí o no? Y si este es 45, ¿el de acá también será 45 o no? Sí. Claro, maestro. Entonces digo, ya. Entonces es un triángulo notable. ¿De cuánto? De 45 y 45, ¿no? ¿Sí? Y hay que recordar cómo es un triángulo notable de 45 y 45. Recuerda lo siguiente, ¿no? Que a los dos 45 se le opone casi, ¿o no? Ya. Ojo, este 20 es todo el poste, no te vayas a confundir, aquí voy a poner. Este 20 es toda la altura del poste, ¿no? Es todo esto. Ya. Es toda la altura del poste, ya. Dice acá, si la longitud del poste de 20 calcula la distancia de la base del poste, calcula a qué distancia de la base del poste se ubica la persona, ya. Esta es la persona, ¿cierto? ¿A qué distancia se ubica la persona, a qué distancia el poste? Ya. Entonces, muy bien. Yo sé que el poste con el piso siempre hace 90 grados, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Y qué me está pidiendo, jóvenes? ¿Qué me está pidiendo? La distancia de la persona al poste. O sea, me está pidiendo X, ya lo voy a poner acá. Me está pidiendo X, ¿ya? Me está pidiendo esto, ¿sí? Ya, pero si este es X, yo sé que estas, por ser un rectángulo, estos dos son iguales o no, ¿cierto? Esto también será X, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Ahora, también sabemos que esta persona que está aquí va a tener la misma medida que el que está acá, esta parte. Como esta persona mide 2 metros, ¿no? Esto mide 2 metros, entonces acá también medirá 2 metros, ¿cierto? 2 metros. Por ser un rectángulo, recuerden que en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Y si todo era 20 y yo ya tengo 2, esta parte de acá será ¿cuánto? ¿18 o no? ¿Qué dicen? Sí, porque Claro, 18. Porque 18 más 2 me da 20. ¿Cierto? Correcto. Ahora, no es cierto que en un triángulo de 45 y 45, recuerden, en un triángulo de 45, acá y K raíz de 2. correcto. Este es K, y este es K raíz de 2. Pero ¿qué resulta? Que aquí este K te indica que son iguales, en otras palabras, ¿sí o no? Son iguales, ¿cierto? Son iguales. Si aquí te pone X, entonces acá sería X, acá también sería X o no, ¿sí? Sí, profe. Y acá X raíz de 2. Entonces, como yo ya sé que este es X, porque me está pidiendo la distancia de la persona al poste, X, pero ¿esto también será X o no? Sí, X. Entonces, aquí mejor adentro lo coloco. Entonces, este también será X, esta parte, ¿correcto? ¿Sí? X. Aquí X, acá también será X.
Pero aquí veo que es 18, ¿no? ¿No? Es 18, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale mi X? 10 y 18 metros. Y eso es lo que me pide, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? La distancia de la persona al puesto, le he puesto X, ¿no? Aquí, por ser triángulo de 45, que es 45, 45, los dos catetos son iguales, X y acá también X. Pero acá era 18, ¿no? Porque esto era 20, ya tenía 2, 20 menos 2, 18. Entonces X vale 18. No sé si captan eso, no sé, jóvenes. Tomen nota, muchachos. Díganme algo, cualquier cosa, a ver. ¿Está bien? O repite de nuevo. Está bien. Tomen nota, jóvenes. Listo, profe. Ya. ¿No hay alguna pregunta ahí? ¿Está bien? No, ninguna. Ya. Muy bien. Me avisan los demás también cuando termine. Ya está, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Sigamos entonces. Por favor, si hay alguna duda, me avisa. Bien. Vamos con el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 3. Bien. En el ejercicio 3 dice, desde el punto en el suelo se observa la parte más alta de un poste con un ángulo de elevación de 53 grados. Calcula la longitud de la línea visual y se sabe que la longitud del poste es 12 metros. Ya. Bien, jóvenes. Entonces aquí, tenemos aquí el piso. ¿Ya? Ahora dice, eh, desde el suelo se observa, me imagino, ¿quién observa? ¿Una persona, sí o no? Se observa del suelo, aquí, pero no me da la medida de esa persona. Entonces, vuelvo a repetir, cuando no me dice la medida de esa persona, yo simplemente considero como un punto, ¿ya? Ya, esa persona, ¿qué cosa observa? Un poste, ¿ya? Observa un poste, correcto. Observa un poste. Aquí va a ser el poste, ya. Observa el poste, ya. Ya. Observa el poste. Observa el poste. Ya, pero esta persona al observar el poste, ya te dije que siempre cuando observa algo, ya sea observa para arriba o ya sea que observe para abajo, siempre del ojo, ¿cuántas líneas sale? ¿Cuántas líneas sale? 2. Dos. ¿Qué líneas son? ¿Qué líneas son? Dime, Romelito. Visual y horizontal. Correcto. Trazamos primero la visual. Ahí, la visual. Esa es la línea visual. Le falta la línea horizontal. La línea horizontal, entonces, ¿cuál sería? La que va de frente, ¿no? La que va de frente. De aquí. Ya. La horizontal sería esta, la que va de frente, ¿sí? Hacia la base del poste, esa. ¿Coincide con el suelo? Claro que sí, coincide con el suelo. Y recuerda, siempre el poste con el suelo forma 90 grados. ¿Está bien? 90 grados. Ahí está. ¿Y este ángulo de elevación de cuánto es? ¿De cuánto es? ¿De 50? 53. Claro que sí, muy bien. Este ángulo de elevación es de 53 grados. Así me dice el problema. Ya está. Entonces, profesor, 753, tú dirás, el de arriba será 37, ¿sí o no? Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué triángulo notable estoy hablando? Nos encontramos con ¿qué triángulo notable? Triángulo notable, ¿de cuánto? De 37 y 50 y 53, ¿sí o no?
¿cierto? Ahí está, es un triángulo notable 37,53. ¿Qué más me dice? Calcula la línea visual, muchachos. ¿Cuál es la línea visual? Esta, ¿sí o no? X le pongo, ¿está bien o no? Esta. Esa es la línea visual. Si se sabe que la longitud del poste es 12 metros, ya, bacán. La longitud del poste es 12 metros, ya, 12 nomás le pongo, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta ahí estamos bien. Ustedes saben ahora, ¿qué cosa? Que a 37 se le opone 3K, ¿cierto? Jóvenes, se vence la hora, ingresan nuevamente, por favor, ¿ya? A 53 se le opone 4K. Y la hipotenusa, ¿cuánto es? 5K, ¿cierto? 5K, ¿cierto? Ahí está. ¿De dónde saco mi K? ¿De dónde saco mi K? ¿De aquí, sí o no? ¿Qué dice? De aquí. 12 igual a 4K. ¿Cuánto vale mi K? 3, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Me pide, ¿qué cosa? Me pide X. Pero X es igual a ¿quién? A 5K. Reemplazo entonces, ¿sí o no? Yo le digo, X es igual a 5 15. por K. Correcto. Pero mi K vale 3. 5 por 3. Entonces sería 15, profesor. 15. Correcto, jóvenes. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien, Romero. Tomen nota. Por favor, vuelven a ingresar un momento, ¿ya? Para terminar. ¿Listo? Ya, listo. Escriban, muchachos.